Bueno, mis hermanos, acompáñenme por favor al Hechos, capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos antes de ir a la introducción. Del capítulo 2. Hechos, capítulo 2, 23 y 24. Y después voy a estar leyendo en el mismo capítulo 2, del 32 al 36. Hechos 2, 23 y 24, primero. Dice así la palabra del Señor. A este, hablando del Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Recuerdas Pedro predicando a los judíos, ¿no? Hablando acerca de Ese fue el primer mensaje de Pedro. primer sermón. Sí. Pasamos al versículo 32 hasta el 36. A este Jesús resucitó Dios. Recuerden, la razón es que acá encontramos esto literalmente, que fue Dios Padre quien le resucitó, tanto en el versículo 32 como el 24 que leímos, ¿verdad? Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios, o sea, cuando Él ascendió, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, es a los creyentes, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es Salmo 110, versículo 1. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Así que mis hermanos, en las últimas clases, como ustedes recordarán, nos hemos estado enfocando principalmente en lo que significó la muerte de Cristo, la cual es parte de su humillación. Buenos días, hermana. Es parte de su humillación, la muerte. Ahora recordemos que al inicio de esta serie hablamos precisamente de estos dos estados, ¿no? Humillación y exaltación. Así que como yo les comentaba, hoy vamos a dar inicio en esta segunda parte que es su exaltación. Y va a estar compuesta, vamos a decir, con estas 5, ¿verdad? Pero las próximas 4 clases van a estar enfocadas precisamente en lo que es la resurrección. Vamos a ver en la siguiente clase en qué consistió la exaltación. La vamos a distinguir en 4 etapas. Número 1, en haber resucitado de entre los muertos al tercer día. Número 2, el haber ascendido al cielo. Número 3, el estar sentado a la diestra del Padre. Y número 4, en que vendrá futuro para juzgar al mundo en el último día. Así que la resurrección, cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando de su ascensión, la ascensión a la diestra de Dios Padre y su segunda venida. A eso nos referimos. Okay. Así que como el primer elemento es la resurrección, hoy vamos a hablar del significado. ¿Qué implicó? O sea, preguntas como esta: ¿qué implicó la resurrección de Cristo? ¿Cuál fue su naturaleza? ¿Y cuál fue su agente? En otras palabras, ¿en qué consistió la resurrección y quién fue el responsable? Bueno, ya lo tienen acá, que el objetivo es mostrar que fue Dios Padre quien le resucitó o quien le levantó. ¿Cuál fue el agente o a quién se le atribuye el acto de la resurrección de Jesucristo? A su padre. Tenemos entonces primero, vamos a ver su naturaleza. La primera parte se compone de 2 partes, la naturaleza y el agente.
Vamos a ver primero la naturaleza. En cuanto a la naturaleza de la resurrección o en qué consistió, estamos hablando simplemente de que Cristo volvió a vivir corporalmente. No era un fantasma el que resucitó, no era un espíritu nada más. Volvió a vivir corporalmente. Él había muerto físicamente y en la resurrección volvió a vivir corporalmente. Ahora, en su existencia, después de la resurrección, Cristo o Jesús volvió a vivir corporalmente, ¿verdad? Además, retuvo todas las propiedades de un ser humano. Él conversaba, él caminaba, él comía, llevaba las cicatrices de la crucifixión y además de eso, además de mantener todas las propiedades de un ser humano, adquirió nuevas propiedades de un ser humano glorificado. ¿Cuáles eran esas nuevas propiedades? Él podía entrar a un cuarto sin necesidad de abrir la puerta. Sí. ¿Recuerdan cuando los discípulos estaban atemorizados y él de repente se les aparece en el centro? Vamos a decir, él sí se transportaba de un lugar a otro, pero eso incluso lo vimos antes de la resurrección, ¿no? Cuando los discípulos están en la tormenta. Así que aquí, mis hermanos, todavía con las características de un ser humano, pero un ser humano glorificado. Y ahora, con esto que mencionamos de las nuevas propiedades que él adquirió, solamente estamos viendo un pequeño destello o un vislumbre de lo que es ser un ser humano glorificado. No podemos explicar del todo o fácilmente estas nuevas propiedades, pero observamos que no siempre es reconocido. Tenemos el caso en Lucas 24 de estos discípulos que van camino a Emaús que no le reconocen hasta que Él se les revela. Aparecía y desaparecía en una forma milagrosa o sorprendente. Ahora, esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de la adquisición de nuevas propiedades que un cuerpo natural no posee o no tiene. Ahora, por Juan, en su primera carta, él nos dice que nosotros le adoramos, le amamos porque Él nos amó primero, pero en ese día dice que nosotros le vamos a ver tal como Él es y seremos como Él es también. Alguien decía que si nosotros en nuestra naturaleza pudiéramos ver a otra persona glorificada, tendríamos la tendencia a adorarle, así como sucedió con Juan al ver solamente un ángel. Ahora, la resurrección, mis hermanos, también es un aspecto esencial de nuestra fe. Cuando predicamos el Evangelio, predicamos que Cristo resucitó. Hay otras religiones que tienen sus profetas, pero ninguno de ellos resucitó. Está Mahoma, está Buda, un tal Confucio, pero ninguno de ellos, todos ellos están en la tumba. Así que cuando la resurrección es un aspecto esencial de nuestra fe o de la fe cristiana y de la proclamación del Evangelio también. Porque Pablo en 1 Corintios 15, él dice que si nosotros predicamos que Cristo no resucitó, pues entonces nuestra fe es vana y todavía estamos en nuestros pecados. ¿Qué implica eso? Que sin resurrección no habría forma de nosotros obtener salvación y redención. Por eso podemos decir que la resurrección es la garantía de que el Padre aceptó el sacrificio de Cristo por el pecado. En el libro de los Hechos encontramos una frase repetida que los apóstoles y los primeros cristianos usaron. Por ejemplo, Pedro en su sermón dice, ustedes lo mataron, Hechos 2, 23 y 24 que leímos, pero Dios lo levantó o Dios lo resucitó. O ellos lo mataron, pero Dios lo levantó. Ese es siempre implicando la resurrección.
Sí, murió, pero no se quedó en la tumba, resucitó. Ahora, en este primer discurso de Pedro encontramos uno de los elementos que en la proclamación del Evangelio muy pocas veces se menciona hoy en día. ¿Sabe cuál es? La ascensión. Porque dice que el Padre le exaltó. La ascensión, dice el texto, ustedes lo mataron, Dios lo levantó y ascendió a la diestra de Dios Padre. Ahora, ¿qué implica esto? Es el resumen de las buenas noticias del Evangelio. En su versión más comprimida, ¿no? Que Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo. Y además de esto, el último evento de la humanidad y el cual esperamos los creyentes es su regreso o su segunda venida, donde nos dice que pondrá todas las cosas en orden o en su lugar y entonces vendrá el reino que no tendrá fin, un reino de justicia. Por fin ese reino que fue inaugurado en su primer venida será consumado para siempre cuando Él regrese. Por eso hablamos de que sí, Señor, ven y reina, o que el Señor va a reinar, pero prácticamente el Señor no es que va a reinar, Él está reinando. Lo que sucede es que no ha sido consumado el reino. Cuando Pilato le pregunta que si Él es rey, Él dice, bueno, mi reino no es de este mundo. Él no negó ni ser rey, ni tampoco Él no negó que tenía un reino. Sí que lo tiene, pero fue inaugurado en su primer venida y será consumado en su segunda venida. Pero, perdón, pastor. Sí. Es tan así que desde pequeño a él lo llamaban rey. Desde Cuando su los nacimiento. magos llegaron, Ujú. queremos ¿Dónde está el al rey? Cuando lo crucificaron, que Pilato mandó a poner, pónganle ahí el rey de los judíos. Y también, la otra también fue cuando, ¿cuál fue la otra? Cuando ascendió, que le dijeron el rey, bueno, ahí se me chispoteó como. Pero era un rey humano. Pero era un rey de todas formas desde que nació. Sí, Como todos rey lo humano. llamaban el rey. O sea que él no adquirió el título de rey No, en su nacimiento. Él no nació para ser rey, sino que nació siendo rey. Exacto, sí. Pero Recuerda como las- él no lo demostraba ni hacía nada para él ganarse ese título, que lo llamaran así, sino que como dice usted, él nació siendo rey, pero el ser humano, ¿verdad? Él lo sabía desde el principio. Bueno, eso es cuando alguien, en el caso del Señor Jesucristo, leemos en la Escritura que Él estaba seguro de quién era, a qué venía, cuál era su plan. Hay un dicho que dicen que el que está en el piso no tiene miedo de caerse, ¿no? Los seres humanos luchan por mantener su dominio, su imagen, el poder. Pero el Señor Jesucristo, Él sabía quién era. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan dice que como Él sabía que el Padre le había entregado todas las cosas, había llegado ya la hora de volver al Padre. O sea, Él no tenía, en cierto sentido, no estaba confundido en quién era Él. Él sabía. Exactamente. Ahora, la promesa en el Antiguo Testamento que se le da a David, le dicen, de ti me saldrá, hablando también Sí. de Belén, de Judá, de ti me saldrá aquel que será rey. Rey. Muchas profecías acerca de él. Entonces, si entramos en la segunda parte, hermana, bienvenida, que es el agente. Este es un poco más extenso, esta parte, el agente de la resurrección. Ahora, hablar del agente, o sea, ¿quién fue? Es decir, ¿quién levantó a Jesús de entre los muertos? Y sabe, tenemos muchas expresiones diferentes en la Biblia. Hay algunos textos que dicen que Dios lo levantó, como los que ya leímos, o que Dios le resucitó. En otros textos son más específicos, diciendo que Dios Padre le levantó o resucitó.
Y otros textos simplemente dicen que Jesús fue levantado, pero no dicen quién. O sea, así explícitamente como los que ya leímos, simplemente dicen que Jesús resucitó o Jesús fue levantado. En otro texto dice que se levantó a sí mismo. Así mismo. Ahora, vamos a ir a algunos textos para que ustedes vean. Ahora, vamos por ejemplo a Gálatas 1:1, al inicio de la carta. Vaya ahí a la carta a los Gálatas. Vamos a verla. Y no es ninguna contradicción, eso sí se lo digo de antemano. Estamos hablando de una Trinidad. Con eso vamos a concluir. Dice el versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Acá dice que fue Dios Padre, ¿verdad? Buenos días, hermana, adelante, adelante. Tengo una invitada. Bueno, pase acá, mire, le reservamos 2 sillas. Ay, gracias. Bueno, estamos, esta es la clase 9, el tema es la resurrección, el agente, la naturaleza y agente de la resurrección de Cristo. Ya vimos la naturaleza, en qué consistió, simplemente que el Señor murió y volvió a vivir corporalmente, pero además de mantener todas las propiedades que un ser humano tiene, adquirió nuevas propiedades. Aparecía, desaparecía, ¿verdad? Cosas, déjenme ver qué más. Atravesaba paredes. Él se presentaba delante de sus discípulos, Pero ya su cuerpo había sido glorificado. pero con un cuerpo glorificado. Claro. Entonces, la segunda parte consiste en el agente. ¿Quién fue el responsable de la resurrección de Jesucristo? Entonces, tenemos textos que implican que fue Dios Padre. Hay otros textos simplemente que dicen, como en 1 Corintios 15, que Jesús resucitó, pero no dice quién es el responsable. Otros implican que Jesús se levantó por sí mismo. ¿Es contradicción? No. Más bien vemos ahí una trinidad, las 3 personas trabajando, obrando en lo que es la resurrección. Fuimos a Gálatas 1:1 para ver que fue Dios Padre que dice que le levantó de los muertos. Y si usted va ahora a 1 Corintios 6:14, leemos otro texto. 1 Corintios 6:14. Normalmente no andamos brincando en tantos textos, pero ahora les tocó, así que van a hacer ejercicio con la... 1 Corintios 6:14. No sé si alguien me puede ayudar a leerlo. Amén, hermano. La palabra del Señor dice así. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Acá dice literalmente que Dios Padre fue quien levantó a nuestro Señor. Veamos otro más. Ya que estamos ahí, vaya a Romanos, un poquito hacia atrás, Romanos 10:19. Amén. ¿Alguien más que quiera participar? También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice. A ver, hermana, espérame, creo que el texto está equivocado. Romanos 10. Sí, 10. 10:19, sí, lo está leyendo, pero creo que yo me equivoqué en la cita. Sí, creo que no es la cosa. 8:11, hermana, Romanos 8:11. Amén. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora dice, y si el Espíritu, E mayúscula, o sea, estamos hablando del Espíritu Santo, pero a la misma vez se implica que es el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos, es decir, de Dios Padre, y que a la misma vez ese Espíritu mora en nosotros y es el que también nos va a resucitar, ¿verdad? Entonces acá ya está implicando o se está
incluyendo al Espíritu Santo. Ya no es nada más Dios Padre. Acá ahora está incluyendo como una causa de la resurrección de Cristo al Espíritu Santo. Ahora, vamos a hablar, yo no sé cuántos de acá, yo sé que ya hace tiempo que pasamos por la escuela, pero acá tiene que ver mucho los verbos, en qué forma están. Por ejemplo, otros textos dicen que Jesús fue levantado y este verbo en estos textos que leímos lo encontramos lo que se conoce en la gramática como una voz pasiva, no activa, ¿verdad? Este es el equivalente o un aproximado de lo que nosotros conocemos como el pretérito perfecto. Ahora, antiguamente se le conocía como un pretérito indefinido. Y el tiempo del verbo en voz pasiva no activa, lo que significa o la razón del por qué se llama así, es porque solamente en algunos textos nos dice que Cristo fue levantado, pero no nos dice quién lo levantó. Tenemos pasajes como ahí mismo, vaya más atrás, Romanos 4:25. ¿Cómo dice este texto? Mire, dice, el cual, hablando de Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero no dice quién, nada más dice que fue resucitado. Esto es lo que se le conoce, un verbo en voz pasiva. Tenemos otros más, por ejemplo, 2 Corintios 5:15, que es no sé si quiera ir ahí. Yo después les voy a enviar el PDF. Hay muchos más textos, pero acá no tenemos el tiempo de verlos todos. 5:15. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Amén. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nota esa, resucitó por ellos. O sea, Cristo resucitó, pero no nos dice, simplemente dice que resucitó, pero no dice quién. Ok, déjeme quitar este. ¿Quién lo resucitó? ¿A eso usted se refiere? Sí, o sea, no dice quién, simplemente a nadie le atribuye la resurrección de Cristo a este texto, simplemente resucitó y punto. Dice para qué resucitó. ¿Mande? Dice para qué resucitó. ¿Solamente para qué? Sí. A ver, primero las damas. Sí, todo el tiempo. Para que se haga más fácil entender eso de la voz pasiva, es cuando en la descripción no se menciona el sujeto. El sujeto. Entonces está diciendo para qué, pero no dice por quién. ¿Quién? Exacto. Entonces eso es voz pasiva, que no se menciona el sujeto al cual después vas a tratar de buscar, ¿no? Entender quién es, pero eso es voz pasiva. Gracias, hermana. Tenemos acá una maestra, ¿no? De español. Hermano Rubén. Sí, dice Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Hablando de la vida. ¿Verdad? Que ese texto caería en lo que el pastor Don Chino decía, que hay textos que dicen que Él resucitó por sí mismo. Aquí dice que, por ejemplo, la ortodoxia, la resurrección de Cristo es un evento físico en el que Dios el Padre le resucitó entre los muertos. El liberalismo, la resurrección de Cristo es un símbolo de la supervivencia del espíritu o el alma, que es un evento histórico. Y por último, el pentecostalismo dice, la resurrección de Cristo es un evento físico en que el Espíritu Santo le resucitó desde los muertos. Eso es parte de la consecuencia de la resurrección. De la resurrección. Gracias, pastor. Ahora hay otro grupo de textos que dicen que ha sido levantado, ¿no? Como el clásico capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, donde dice Cristo, mas ahora Cristo ha sido resucitado o levantado, o que se ha levantado. Ahora este verbo ha sido, está en tiempo perfecto, perfecto, que es el que nosotros en castellano formamos con el verbo haber o ha sido, que es pasado. No, ahí va a llegar, hermano, usted tiene razón, pero no, quería completar la frase.
Y también se puede traducir que ha sido o se ha levantado. Pero lo interesante aquí es que en el griego la forma del verbo puede ser en una voz media o voz mediana o en voz pasiva o ambas a la vez en el original. Ahora, en la voz media sería se ha levantado como por él mismo y en voz pasiva se traduce como ha sido levantado. Sin decir quién lo levantó. En algunas traducciones de nuestro idioma, el español, muchas veces estos verbos están en una voz media o en voz pasiva, que se traducen como que si fueran verbos activos. Por ejemplo, ahora sí vaya al capítulo 15 de Corintios. Vamos a leer algunos Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a leer algunos versículos en este capítulo. Primero leamos el 4. Si algún hermano quiere participar, alguien léame el 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Resucitó solamente, no dice quién. Verso 12, otro hermano. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Acá otra vez el mismo sentido, la misma idea, que solamente Cristo resucitó. Versículo 14. Pastor, este es un capítulo monográfico, ese capítulo 15, que dice de la resurrección de los muertos. Dice que es un capítulo monográfico que habla de un solo tema, ¿okay? De un solo tema, lo que se conoce como la anastasia, la transformación como de gusano a mariposa. Pero de mono no tiene nada. No. Pero, Wow. Estamos hablando, sí, se pudiera decir, es la transición que hablábamos de su humillación a su exaltación, o los dos estados de Cristo. Por eso yo les digo, esta clase marca el inicio de su segundo estado, de la humillación a la exaltación, que comienza precisamente con la resurrección. Otro versículo es el 14 de este mismo capítulo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es lo mismo. Y si Cristo no resucitó. Ahora 16 y 17, ambos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Para lo mismo, ahora el 20. Amén. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Todos estos verbos, mis hermanos, son de tiempo perfecto. Dice que ha resucitado. Pero aquí en este pasaje de 1 Corintios notamos que se traduce en verbo activo. Dice se ha levantado o ha resucitado, como que si él mismo fuese el agente de su propia resurrección. Eso es lo que quería mostrarles en este capítulo. Como que si él mismo fuese el agente, lo que decía el pastor Lonchino al principio. Ahora, sin embargo, en el verso 15 de este mismo capítulo, vea, 15:15, yo lo brinqué. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, ¿Ve? al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Acá está diciendo que nosotros seremos hallados testigos falsos, porque en caso de que si Cristo no hubiese resucitado y nosotros estamos predicando que Cristo resucitó, o sea, no se está contradiciendo Pablo. Dice que porque hemos testificado o hemos predicado de que Dios, o sea, que Dios fue el responsable, que Él resucitó a Cristo. Pero sin embargo, en todos los demás textos que leímos, que fueron 7, todos dicen que Cristo resucitó simplemente, pero aquí en el 15 se le atribuye a Dios Padre también que Él fue el que le resucitó.
Esto nos ayuda a interpretar mejor el tiempo de estos verbos. O sea, este versículo pone en claro que Dios Padre, el versículo 15, es el agente de la resurrección de Jesucristo, y además pone un paralelo de la resurrección de Cristo y la de nosotros. Porque dice que también, si en verdad, todos los pasajes que leímos, no lo encuentro, pero es el mismo que el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, es el mismo que a nosotros también nos va a levantar. En nuestro caso, Dios tiene que ser el agente de la resurrección. Dios Padre. Dios Padre. Y si Dios es el agente de nuestra resurrección, podemos inferir que Dios fue el agente también de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Por lo tanto, yo creo que es preferible leer y entender estos versículos que están, lo que es en el original del griego, en voz pasiva, ¿verdad? Como verbos pasivos exactamente. ¿Por qué? Entendiendo que Dios Padre es el agente de la resurrección de Jesús. En este caso sería que fue o ha sido levantado o ha sido resucitado. En cuanto al Espíritu Santo, no hay ninguna declaración clara con respecto a su actividad en la resurrección de Cristo por sí solo. Cada vez que se menciona el Espíritu va acompañado del Padre. Sí, pastor. Aquí tenemos, por ejemplo, la Trinidad. Ahí vamos a concluir con que la Trinidad está involucrada. Aquí tenemos que Cristo, el Padre fue que resucitó a Cristo. El Espíritu Santo dice que fue que lo resucitó entre los muertos. Y Cristo dice mismo, se levantó de sí mismo. Ajá. O sea que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Pero los tres están involucrados. Entonces, debemos entender esto, mis hermanos. Es demasiado importante. No hay ningún texto que implique o que involucre al Espíritu Santo solo en la actividad de la resurrección. Pero sí hay textos que sugieren su agencia o su intervención en la resurrección. Por ejemplo, Romanos 9 al 11. Adelante, Andreina. Romanos 8, del 9 al 11. Dice acá el apóstol Pablo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Antes de ir a leer los demás textos, ya leímos que es el Espíritu de Dios. Incluso aquí en este mismo texto dice, según el Espíritu, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero después del punto dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. Pregunta, ¿está hablando de diferentes espíritus o es el mismo? El mismo. O sea que el Espíritu Santo se le dice que es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Y ambos moran en nosotros. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, estamos vivos, mis hermanos, pero el cuerpo un día vamos a morir, o morimos o somos transformados. Pero con este cuerpo no nos vamos, así como está. Y si el espíritu de aquel, todavía no termino el 9. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Más el espíritu, es decir, el espíritu humano, no es E minúscula, vive a causa de la justicia. O sea, la justicia de Cristo que mora en nosotros. Y si el Espíritu, E mayúscula, el Espíritu Santo, de aquel que le levantó de los muertos a Jesús, es decir, el Padre, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Ok, gracias, hermano. Entonces acá, ¿a qué queremos llegar con todo esto? Que es el Espíritu Santo que mora en nosotros,
junto con el Padre, que nos van a levantar. El que levantó a Cristo nos va a levantar también a nosotros en el día de la resurrección. Ahora note aquí en el verso 11 de este pasaje de Romanos 8, menciona el Espíritu, pero no es el Espíritu por sí solo, sino el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es decir, Dios Padre. Además de que ese mismo Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús por o con su Espíritu, nos dice que vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu, el Espíritu de Él, o sea, el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que mora o que habita en nosotros. Es decir, en otras palabras, sí podemos decir que sí hay participación del Espíritu Santo en la resurrección de Cristo. Aquí lo tenemos, pero no por sí solo o individualmente o aislado o separado del Padre. Ese es el punto. Ahora, lo interesante aquí de este texto no es solamente que está hablando de la regeneración, este pasaje que leímos en Romanos, o del momento en que fuimos traídos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Sabemos que eso fue así en la regeneración. Pero a lo que se refiere cuando habla de vivificar también nuestros cuerpos, está hablando precisamente de la resurrección, de ese evento futuro o próximo. Está hablando de nuestra resurrección. Y note que Pablo... Entonces, vivificará quiere decir que también nos va a resucitar. Resucitar, está hablando de la resurrección. No está hablando, aunque eso fue así también, que cuando nosotros fuimos regenerados, fuimos vivificados. Pero aquí específicamente está hablando de la resurrección. Y note, tanto aquí como todo el pasaje de 1 Corintios, siempre cuando se habla de la resurrección de Cristo, a la par va la resurrección nuestra también. No estamos separados de la resurrección de Cristo. Por eso que dice que Él es primicia. Primicia, Él es el primero y nosotros vamos detrás de Él. Además, Romanos 1:4, vaya ahí, por favor, ya casi terminamos, estamos a tiempo todavía. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. Hermana, ¿lo puede leer de nuevo, por favor? Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad y por la resurrección de entre los muertos. Aquí liga o relaciona este texto al Espíritu Santo con la resurrección de Cristo, porque dice que fue conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos concluir? O sea, ¿cómo podemos concluir esta clase? La naturaleza, ¿en qué consistió y quién fue el responsable de la muerte de Cristo? ¿Quedó claro o hay alguna pregunta? Tu Padre Dios. Ok, pero la primera, ¿cuál fue su naturaleza? ¿En qué consistió la muerte? Perdón, la resurrección. Dice que Cristo murió y volvió a vivir corporalmente. Mantuvo todas las propiedades del ser humano, pero además de eso adquirió nuevas propiedades. ¿Cómo fue que las mantuvo? Él comía, él bebía, él hablaba, caminaba, pero las nuevas propiedades, ¿cuáles eran? La santidad para mí. Caminaba en las aguas, se traspasaba. Un cuerpo glorificado que podía aparecer y desaparecer. Él, por ejemplo, en el camino de Maús, los discípulos, dimos el pasaje que ellos no lo reconocían hasta que Cristo les abrió los ojos para que lo reconocieran. No es la santidad, alguien por ahí dijo, su santidad no, porque Él es santo desde el principio. Él no adquirió más santidad después de la resurrección. Conclusión, mis hermanos. Podemos decir entonces con certeza que Dios Padre levantó a Jesús de entre los muertos por medio del poder del Espíritu Santo, concluyendo así que la resurrección es un acto trinitario. Porque tanto Dios Padre como Dios Espíritu Santo estuvieron activos en la resurrección de Dios Hijo. Ese es el punto.
A esto queríamos llegar, Tres. de que la Trinidad está involucrada. Así que nos quedan, recuerden, esto da inicio a lo que es la exaltación de Cristo, que comienza con la resurrección. Las próximas 4 clases, recuerden que son 13, estamos en la 9. La próxima clase sería, o las 4 etapas que nos faltan, es en haber resucitado. ¿En qué consistió la resurrección? En haber resucitado entre los muertos al tercer día. Después vamos a ver el haber ascendido al cielo. Después la tercera, el estar sentado a la diestra del Padre. Y por último, Que vendrá. en venir a juzgar al mundo en el día postrero o en el día final. Así que la resurrección podemos dividirla en su ascensión, resurrección, ascensión, la sesión de estar a la diestra de Dios Padre y su segunda venida o su retorno. Así que si no hay preguntas o alguien quiera agregar algo, terminamos la clase.